O sea, la reunión sí fue un hecho, no es el que dijeron o algo. A ver, está reportada y está confirmada por el ministro que quiere tumbar el proyecto. Ahí están los intereses políticos, Salvador. Eso es lo delicadísimo de esto. Y querían anular la elección presidencial sin saber qué iba a pasar. Y lo que llama la atención es que la presidenta de la Corte invite al presidente del PRI y al coordinador de la campaña del PAN, a Santiago Krill, que estaba invitado a aquella cena, solo que no llegó de último momento. Algunos magistrados han dicho que ellos cenaron y se fueron al sentirse presionados. Ya llevaban varios días sintiéndose presionados por Norma Piña. Esta cena privada que convocó Norma Piña, la presidenta de la Corte, gravísimo, con Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, como invitado. Y ayer lo decía la presidenta, es una reunión ilegal. Salvador, tú diste a conocer esta noticia bomba. Bienvenido a Proyecto Puente. Qué gusto saludarte, estimado. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un gran gusto saludarte, al igual que tu audiencia. Acá andamos. Platícanos, ¿cuándo fue? El 12 de diciembre, convocado por Norma Piña en la casa de González Alcántara Carracá, quien quiere tumbar el proyecto, la reforma constitucional aprobada, Salvador. Así es. Bueno, el asunto adquirió nueva relevancia precisamente porque el ministro Alcántara es quien presenta lo que hoy se va a votar, que es este proyecto de hacer algunos cambios a la reforma judicial. Es la propuesta que se va a someter hoy en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y este personaje, en casa de él, reconoce en días recientes que efectivamente prestó su casa para que Norma Piña hiciera una cena con Alito Moreno, el dirigente del PRI, y algunos magistrados electorales, algunos, al menos 3 integrantes del Tribunal Electoral y algunas otras figuras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su casa el 12 de diciembre del 2023, cuando ya estábamos en pleno proceso, en plena carrera, digamos, para la elección presidencial. Y lo que llama la atención es que la presidenta de la Corte invite al presidente del PRI y al coordinador de la campaña del PAN, a Santiago Krill, que estaba invitado a aquella cena, solo que no llegó de último momento, en un contexto pues electoral. En algunos medios incluso reprodujeron la información bautizándola como la cena electoral, porque si recuerdas, Luis Alberto, en aquel momento la gran discusión o la gran denuncia que hacía desde el presidente López Obrador hasta distintos dirigentes de Morena es que buscaban el polo opositor opciones para anular la elección presidencial. Y efectivamente algunos asistentes a esta cena me han confirmado que una de las conversaciones que se dio en aquella cena es la posibilidad de analizar cuáles eran las vías jurídicas para anular la elección presidencial, Luis Alberto. ¿Ese era el objetivo? ¿Querían anular la elección presidencial? Es decir, sin saber todavía qué iba a pasar. ¿Eso estaban planeando? Exactamente, porque las encuestas no le favorecían a Xóchitl Gálvez. Si recuerdas, el polo opositor había estado intentando sembrar la narrativa de que Xóchitl Gálvez sería un fenómeno, que estaría muy cerca, sería muy competitiva frente a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, para diciembre las encuestas no les favorecían. No se veía la manera en que podía remontar, y pues había mucha preocupación dentro de tanto los de un sector de ministros de la Suprema Corte que simpatizan con el PAN y con el PRI, y que había cambios en ese momento en el Tribunal Electoral. Entonces, la manera en como lo han explicado algunos personajes, incluida la propia Norma Piña en alguna entrevista que dio en algún programa de YouTube, me parece, decía que quería que fuera tersa la futura elección de presidente magistrado del Tribunal Electoral, y que esas facultades ella tenía como parte del Poder Judicial. Entonces,
Ese es el asunto. El tema es que algunos de los asistentes a esta cena nos han comentado que vieron con mucha extrañeza que una cena, digamos, con carácter de reconciliación entre las figuras del Poder Judicial, estuviera presente Alito Moreno y hubiera estado invitado Santiago Krill. Los llamó a sorpresa, incluso algunos magistrados han dicho que ellos cenaron y se fueron al sentirse presionados, ya llevaban varios días sintiéndose presionados por Norma Piña. Luis Alberto. Delicadísimo, Salvador. ¿Qué te dice esto? ¿Cómo concluiríamos? Es decir, hoy es un día decisivo en la Corte haciendo política, es decir, como actor. ¿Cómo cerraríamos con esto, Salvador? Sí, me parece que la que dice González, nomás disculpa, González Alcántara Carrancá dice que él no estuvo, ¿no? Que prestó su casa. La reunión está confirmada, ojo, ¿por qué estamos entrevistando a Salvador? Porque la reunión está confirmada, no nos gustan mucho de fuentes anónimas a nosotros, pero la reunión está confirmada y es un buen trabajo de Salvador. Es decir, cuidamos. O sea, la reunión sí fue un hecho, no es el que dijeron o algo. A ver, está reporteada y está confirmada por el ministro que quiere tumbar el proyecto. Ahí están los intereses políticos, Salvador. Eso es lo delicadísimo de esto. Y querían anular la elección presidencial sin saber qué iba a pasar. Ojo. Sí, totalmente. Este proyecto de reforma a la reforma judicial, pues parece ser que extralimita las facultades judiciales de la Suprema Corte, tiene más un tinte político, y me parece que es una expresión más, probablemente la última por la vía jurídica, en la que el polo opositor muestra claramente quiénes son los actores que jugaron en favor de la coalición del PAN y del PRI, en la cual estaban apoyando abiertamente desde mucho tiempo atrás varios ministros de la Corte y algunos magistrados, concretamente el magistrado que fue presidente hasta diciembre del 2023 del Tribunal Electoral, Reyes Mondragón. Él fue sustituido en ese contexto, en diciembre del 2023, dio de presiones de tres de los magistrados del Tribunal Electoral, que eran los encargados de calificar la elección, presionan y a la vez ellos eran presionados por Norma Piña para seguir apoyando a Reyes Mondragón. Sin embargo, en ese contexto se da esa reunión y queda muy claro que jugaron varios actores del Poder Judicial en favor de la coalición de PAN y del PRI, jugaron políticamente y sirvió Norma Piña como cabildera del PAN y del PRI. Y bueno, pues lo que hoy vamos a ver me parece que son los últimos estertores de una jugada política fallida desde el Poder Judicial, y pues sí, la verdad es que es al menos atípico, sobre todo cuando llaman o se dicen un poder autónomo desde el Poder Judicial. Me parece que jugaron y que ahí se equivocaron al extralimitar sus funciones, que deberían ser independientes. Totalmente. A la política, ¿no? Partidista. Plenamente, exactamente, y andan de cabilderos, anduvieron. Gracias, Salvador, te agradezco mucho y estamos en contacto como siempre. Un abrazo. A ti, Luis Alberto, un abrazo. Un gusto hablar contigo. Igualmente, el director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Milenio. ¿Qué tal con lo que acabamos de escuchar y confirmar? Está confirmadísimo. De hecho, podemos a lo mejor retomar un audio de otra entrevista que dio el ministro, y esto es delicadísimo al momento político que estamos viviendo, a lo que va a decidir hoy la Corte. Ahí está, esa es la Corte que se dice independiente.